Tenemos este ejemplo para determinar la ruta más corta. Vamos a usar programación dinámica. Para ello debemos dividir este problema en etapas. Esta sería la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4. O sea que etapas tenemos 4. Nuestra variable de estado son todas las ciudades que podemos visitar, desde la 1 hasta la 12. Y nuestra decisión pues va a ser la ciudad que se decida visitar. El rendimiento, que son los numeritos que aparecen arriba de las flechas, es la distancia en kilómetros. Bueno, en programación dinámica se comienza resolviendo de atrás para adelante. Bueno, entonces la etapa 1 tenemos nuestra variable de estado 1, en la cual están las ciudades 9, 10 y 11. La decisión que se puede tomar es visitar la ciudad 12, dejándonos un rendimiento de 14 kilómetros, de 9 a 12. Ahora, para la siguiente variable de estado, que es la ciudad 10, también nos queda decisión ir a la ciudad 12, dejándonos como rendimiento 6 kilómetros. Estando en la ciudad 11 podemos ir a la ciudad 12 con un rendimiento de 15 kilómetros. Entonces nuestra decisión óptima y el rendimiento óptimo pasarían igual. Ir a la ciudad 12 con 14, a la 12 con 6 y ir a la ciudad 12 con 15, respectivamente de cada ciudad. Ahora, para la etapa 2 tendríamos nuestra segunda variable de estado, que ahora serían las ciudades 5, 6, 7 y 8. Y la decisión que podemos tomar va a ser diferente, va a variar, porque ahora tenemos 3 posibles, que es visitar la ciudad 9, o visitar la ciudad 10, o la ciudad 11. Bueno, de 5, estando en 5, si tomamos la decisión de ir a 9, son 10 kilómetros. Pero al ir a ciudad 9 tenemos que sumarle el rendimiento de nuestra tabla anterior. Y para la ciudad 9 vemos que tenemos un rendimiento de 14. Entonces sería 10 más 14, 24. Ahora, de 5 también podemos visitar la ciudad 10 con un rendimiento de 8. Y le sumamos el rendimiento de la ciudad 10 de nuestra tabla anterior, que serían 6. Nos daría un total de 14 kilómetros. Estando en la ciudad 5 no podemos visitar la ciudad 11. Entonces nos pasamos a la siguiente variable de estado, que es la ciudad 6. De 6 sí podemos visitar la ciudad 9 con un rendimiento de 7. Y le sumamos el rendimiento de la ciudad 9 de nuestra tabla anterior, que es 14. Nos da 21. De 6 a 10 son 9 kilómetros más el rendimiento de esa ciudad que se visita, que es la 10 de nuestra tabla anterior, son 6. Entonces nos da un total de 15. Ahora, tampoco podemos visitar la ciudad 11 estando en 6. Entonces nos pasamos a la siguiente, que es de 7 a la ciudad 9 son 11 kilómetros. Y le sumamos el rendimiento de 9 en la tabla anterior, perdón, serían 14. Ahora, estando en 7 para visitar a 10, tenemos un rendimiento de nuestro gráfico de 8 kilómetros. Y le sumamos el rendimiento de visitar 10 de nuestra tabla anterior, que es 6, nos da 14. Ahora aquí sí podemos visitar la ciudad 11. Y de 7 a 11 hay una distancia de 7 kilómetros. Y le sumamos el rendimiento de la tabla anterior, que serían 15. Nos da 22. Ahora, estando en 8 no podemos visitar la ciudad 9, pero sí podemos visitar la ciudad 10. Y vemos que hay una distancia de 12 kilómetros de acuerdo a nuestro gráfico. Y el rendimiento de visitar 10 lo vemos en la tablita anterior, que es la de la etapa 1, nos da 6. Entonces nos daría 18 en total.
Ahora, visitando la ciudad 11 nos daría 6 kilómetros, y el rendimiento de visitar la 11 en la tabla anterior nos da 15. Entonces 6 más 15 igual a 21. Ahora, para encontrar la decisión y el rendimiento óptimo, se va a elegir la menor distancia, porque lo que andamos buscando en este ejemplo es la ruta menor. Entonces, para la variable de estado 5, nuestra decisión sería visitar la ciudad 10, que nos da un rendimiento de 14 kilómetros. Para el siguiente, variable de estado, que es la ciudad 6, tenemos 21 y 15, entonces la menor sería visitar 10 con un rendimiento de 15. Ahora, para la que sigue sería visitar la ciudad 10, que tiene un rendimiento de 14. Y para la ciudad 8 sería visitar la ciudad 10, que tiene un rendimiento de 18 kilómetros. Ahora, para la etapa 3, podemos estar en la ciudad 2, 3 o 4. Y las decisiones que podemos tomar es ir a la ciudad 5, 6, 7 u 8. Bueno, de 2 a 5 vemos en nuestra gráfica que hay 9 kilómetros. Entonces sumamos el rendimiento de ir a 5 de nuestra tabla anterior, que son 14. Y nos da 23. De 2 a 6 vemos en nuestra gráfica que hay 10 kilómetros. Y le sumamos el rendimiento de ir a 6 de la tabla anterior, que son 15. Nos da 25. Ahora, en nuestra gráfica no podemos ir a la ciudad 7 ni 8. Nos pasamos a la ciudad 3. De 3 podemos ir a 5 y hay un rendimiento de 5 kilómetros. Y le sumamos el rendimiento de ir a 5 a la ciudad 5 de la tabla anterior, que es 14, y nos da 19. Ahora, de 3 a 6, o sea, a la ciudad 6 hay 7 kilómetros, y le sumamos el rendimiento de ir a 6 en nuestra tabla anterior, que es 15, nos da 22. Para ir a 7, de 3 a 7 son 5 kilómetros, y le sumamos el rendimiento de ir a 7 de la tabla anterior, es 14. Y para ir a 8 son 6 kilómetros, y le sumamos el rendimiento de ir a la ciudad 8 de la tabla anterior, que es 20, nos daría 24. Ahora, estando en la ciudad 4 no podemos visitar la ciudad 5 ni la ciudad 6, pero sí podemos visitar la 7, y hay una distancia de 8 kilómetros según nuestra gráfica, y le sumamos el rendimiento de visitar la ciudad 7 de la tabla anterior, que es 14, y nos da 22. Ahora, de 4 a 8 son 14 kilómetros, y le sumamos el rendimiento de ir a 8 de nuestra tabla anterior, que son 18, y nos da 32. Y aquí lo mismo, para encontrar la decisión y el rendimiento óptimo es pues el que nos dé la menor distancia. Para el caso de la ciudad 2 sería visitar la ciudad 5, porque nos da un rendimiento de 23. En la ciudad 3 el que nos da el menor rendimiento es la ciudad 5 y 7, porque tienen el mismo rendimiento, que es 19 kilómetros. Y para la última ciudad nos quedaría visitar la ciudad 7 con un rendimiento de 22. Ahora, la última etapa, que es la 4, estaríamos en la ciudad 1, que es nuestro punto de partida, y estando en la ciudad 1 podemos ir ya sea a la ciudad 2, a la ciudad 3 o a la ciudad 4. Si decidimos ir a la ciudad 2, son 6 kilómetros, y le sumamos el rendimiento de ir a la ciudad 2 de acuerdo a nuestra tabla anterior, que son 23, y nos da 29. Ahora, si vamos a la ciudad 3,
son 8 kilómetros según nuestra gráfica, y le sumamos el rendimiento de ir a la ciudad 3 de nuestra tabla anterior, que son 19, y nos da 27. Ahora, ir a la ciudad 4 son 7, y sumándole el rendimiento de ir a 4 de la tabla anterior da 22. Son 22, entonces da un total de 29. Ahora, para la decisión es visitar la ciudad 3 porque tiene el rendimiento menor, que son 27 kilómetros. Entonces aquí terminaríamos las operaciones. Ahora vamos a encontrar la solución. Entonces partimos de la última tabla. Cuando estamos en la ciudad 1, nos dice que la decisión óptima es que visitemos la ciudad 3. Ahora nos pasamos a la tabla anterior. Estando en la ciudad 3, nos dice que visitemos la ciudad 5 o la ciudad 7. Entonces, si visitamos la ciudad 5, nos dice que nos vayamos a la ciudad 10. Y si visitamos la ciudad 7, nos dice que también visitemos la ciudad 10. Y en la primera tabla nos dice que visitando la ciudad 10, pasemos directamente a la ciudad 12. Entonces la solución gráficamente nos quedaría: la ciudad a visitar sería 1, 3, luego pasamos a 5, a 10 y a 12, dándonos un total de 27 kilómetros. Y la otra solución era cuando visitábamos la ciudad 7, que es 1, la ciudad 3, la ciudad 7, la ciudad 10 y la ciudad 12. También nos da lo mismo, 27 kilómetros. O sea, de 1 a 3 hay 8 kilómetros. Luego de 3 a 5 son 5, de 5 a 10 son 8 y luego de 10 a 12 son 6. Estos numeritos es el rendimiento que nos aparecen en la gráfica que nos dan, en la ruta, en las redes. Y este total debe de coincidir con el que nos da la tabla al final, en la etapa final.